Básicamente, este servicio de cardiología incluye lo que incluye habitualmente todas las clínicas de Cataluña y del resto del mundo, una evaluación cardiológica integral que incluye, por supuesto, todos los estudios preoperatorios, que como es lógico debe ser evaluado a través de un electrocardiograma, y además de esto, a aquellos pacientes que lo deseen por una prevención primaria, por antecedentes familiares, sobre todo de enfermedades cardiovasculares, o que tengan ya, de hecho, estos pacientes enfermedades de riesgo, pues una evaluación cardiovascular integral. Aún así, también podemos añadir que los pacientes ya que tienen enfermedades cardiovasculares diagnosticadas, pues hacemos un seguimiento, un control de estas enfermedades. Incluye, por supuesto, este servicio la realización de un ecocardiograma, que sería lo más básico, una visita con el especialista, conmigo en este caso, un ecocardiograma para evaluar afecciones cardiovasculares, músculo cardíaco, válvulas, afecciones isquémicas, así como también podemos hacer la realización de pruebas de esfuerzo, que son pruebas fundamentales para, sobre todo, personas que tengan, como ya comenté anteriormente, factores de riesgo, y también pacientes que hagan deportes con mucha asiduidad, que evidentemente esto favorece a que uno pueda hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades de origen cardiovascular que muchas veces los pacientes las desconocen. La prueba de esfuerzo se encinta fundamentalmente a través del protocolo de Bruce, que es el que usamos, que se usa habitualmente en todos los servicios de cardiología, y con esta prueba lo que medimos fundamentalmente es esto, es la capacidad funcional, la respuesta que tiene el paciente al esfuerzo físico, o sea, o no presencia de isquemia miocárdica. Además de esto también tenemos la posibilidad de evaluar alteraciones de ritmo cardíaco, fundamentalmente a través de Holter eléctrico, y también el control de la hipertensión arterial, que como sabemos es una enfermedad muy frecuente, a través también del Holter de tensión arterial o también denominado MAPA. Las patologías más frecuentes desde el punto de vista cardiovascular, la hipertensión arterial viene siendo la más frecuente de todas, y bueno, derivado de esto, por supuesto, se asocian a ella o otras enfermedades como puede ser la diabetes mellitus, la obesidad. Muchos pacientes obesos son hipertensos y son diabéticos, y también se acompañan, por supuesto, de trastornos del metabolismo de los lípidos, y lo que se llama la dislipemia, que incluye un trastorno que en su conjunto se denomina síndrome metabólico, es decir, la asociación entre obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y dislipemia. Estas enfermedades pues son las que habitualmente vemos, y como resultado de ellas, pues la enfermedad arterial coronaria o la cardiopatía isquémica, que sería la enfermedad, evidentemente, que sería la segunda causa de muerte hoy en día en España, y que es una enfermedad que es muy frecuente, y que evidentemente si controlamos los factores de riesgo que la desencadenan, como son todas estas enfermedades que he comentado, pues podemos evitar que aparezca o al menos retrasar la misma. Precisamente las enfermedades cardiovasculares son los primeros casos de muerte en España. De hecho, superado solamente en la actualidad por el cáncer. Durante muchísimos años tuvimos como primera causa de muerte, y bueno, hace unos años atrás pues estamos superados por el cáncer, pero seguimos siendo de las primeras causas, la segunda causa de muerte. ¿Hay hábitos saludables que se puedan acompañar? ¿Prevención? Sí, de forma general, bueno, es conocido por todo el mundo que hay hábitos y estilos de vida, modos de estilo de vida que favorecen o no a la realización de la presencia de estas enfermedades. Por supuesto, la dieta es fundamental. Estamos afortunadamente en una zona predilecta, puesto que todo el mundo conoce la dieta mediterránea, pero a pesar de eso hay personas que todavía no la llevan a cabo. Son dietas fundamentalmente basadas en carnes blancas, no menos carnes rojas, frutos secos, vegetales, frutas, etcétera, que como sabemos aportan grasas que son monosaturadas o poliinsaturadas, que son las grasas que menos daño hacen al organismo. Y también, por supuesto, la realización de ejercicio físico sería un elemento fundamental como prevención. Pero aún así, siempre hay un grupo de pacientes que escapa un poco a esto, a pesar de tener un hábito de vida saludable, pues pueden tener también existencia de enfermedad cardiovascular, sobre todo porque son pacientes que no lo saben, pero tienen un antecedente familiar, por ejemplo, de dislipemia, familiares de primer grado con sanguinidad, con infarto, cardiopatía isquémicas precoces, habitualmente ante los 50 años, y que no desconocen que tienen una dislipemia, una hipercolesterolemia familiar, que puede ser de muchos tipos, homocigótica o heterocigótica, pero esto, la única manera que tienen los pacientes de saberlo es precisamente yendo al cardiólogo y haciéndose un screening general, como el que hacemos aquí habitualmente, que incluye analítica y todas estas pruebas que comenté previamente, y que pues, tenemos la forma de saber si, a pesar de que el paciente tenga un modo y estilo de vida saludable, pues puede tener algún tipo de riesgo cardiovascular. El diagnóstico precoz y la prevención deben ser claves, ¿no? Exactamente, sí, eso es fundamental. Sobre todo, insisto, hay personas que a veces debemos siempre mirar un poco, independientemente del modo de estilo de vida que uno pueda llevar individualmente, mirar siempre a la familia, si tiene padres, madres, abuelos,
que han tenido precozmente infarto, o tienen stent, o son revascularizados, etcétera. Ya sabemos que de alguna manera la herencia puede jugar un papel desfavorable en estos casos, y la manera que tenemos de saberlo es acudiendo precisamente al cardiólogo. Y dentro de las cosas que podemos hacer, además de todas estas pruebas que le comenté o exámenes complementarios, la realización de analítica, porque a veces el colesterol está muy alto en pacientes, sobre todo con estos factores de riesgo familiares, lo desconocen a pesar de que llevan una vida muy sana, y esto evidentemente es un factor de riesgo fundamental. Incluso pues, hemos visto en este grupo, que afortunadamente no es demasiado, pero que sí es frecuente, que ocurre incluso infartos ante los 35 años, ante los 40 años de edad. Precisamente hay un perfil de paciente del servicio a quien se dirige específicamente. Fundamentalmente a aquellos pacientes, yo lo dirigiría fundamentalmente a los que tienen los factores de riesgo que casi todo el mundo, por conocimiento individual y por estudios, pues uno oye en la tele o en la radio que son factores de riesgo. Evidentemente la obesidad es el primer factor, el sobrepeso también, como es lógico. Ya cuando uno tiene además de obesidad, tiene algún otro factor, como es la hipertensión arterial, que como le comentaba anteriormente, van ligados de la mano, pues la obesidad da un trastorno alterado de la glucosa, que termina después una diabetes, y esto también se combina con la hipertensión. Siempre caen en pacientes con algún tipo de factor de riesgo cardiovascular. Nosotros los exhortamos que tengan un control al menos una vez al año, a pesar de que se sientan bien, que crean que están o no controlados, porque ese es el otro elemento fundamental. Hay pacientes que ya toman medicación para la diabetes o toman medicación para la tensión. En caso de la diabetes, pues es lógico, es competencia del endocrino, pero sobre todo la tensión arterial, que a veces toman uno o un fármaco o dos, pero dicen estoy controlado, y realmente no saben si están controlados o no, porque se toman la tensión de forma muy aislada. Entonces la manera de saberlo es precisamente acudiendo a nosotros para, en las pruebas que vamos haciendo, pues sabemos realmente si el paciente está verdaderamente controlado o no, porque sobre todo la hipertensión arterial, que es muy frecuente, es una enfermedad que, como nosotros hablamos, pues es una bomba de tiempo. El paciente, cuando es hipertenso, un diagnóstico precoz, pues el tratamiento ideal, por supuesto, pero si el paciente está descontrolado, esto al cabo de años pues puede provocar afecciones órgano-diana, que dentro de ellos el corazón es un órgano muy sensible a la afección de la hipertensión arterial. ¿Tiene más que ver con los condicionantes estos que con la edad? Tiene que ver, por supuesto, con las condicionantes y también con la edad. Como es lógico, habitualmente la tensión arterial, en este caso particular, es una enfermedad que está asociada a la edad. A medida que vamos envejeciendo, se va aumentando los niveles de tensión arterial. Pero independientemente de esto, hay personas de edad muy avanzada que no son hipertensos. Y hay personas muy jóvenes que también lo son. Mucho que ver también, insisto, en la herencia. Padres, madres, hermanos, tíos, etcétera, que son muy hipertensos. Habitualmente son pacientes que pueden tener, a pesar de tener una alimentación habitualmente sana y hacer deporte, pues a veces ingerimos una cantidad de sal por encima de las condiciones o los valores requeridos como normal, y esto hace que hayan personas que genéticamente pues retengan más sal y secundariamente más agua y produzca hipertensión arterial, y no lo saben. Se habla mucho de esta enfermedad, que es como se le habla de que es un asesino silencioso, puesto que si no nos tomamos la atención, habitualmente el paciente no tiene síntomas. Hay algunos síntomas que a veces coinciden con la hipertensión, la cefalea, el mareo, etcétera, pero que sencillamente son síntomas que coinciden con los niveles altos de tensión arterial. No muchos de estos síntomas son secundarios a ellos, claramente dependiendo de los niveles de tensión arterial, pero de forma general el paciente, por ejemplo la cefalea, que se asocia o no, no es un síntoma frecuente. La mayoría de las veces la hipertensión arterial es totalmente asintomática, y si no tenemos el elemento de tomarnos la atención o acudir al médico para que nos los tome, sencillamente no sabemos que somos hipertensos, y a largo plazo esto provoca daño en órgano diana, sobre todo arterias cerebrales, corazón, riñones, etcétera. Ojo también, y los ojos, uno de los órganos que se afectan mucho la retinopatía hipertensiva. Es decir, que evidentemente, más que nada, lo que intentamos hacer aquí es tratar las enfermedades que ya el paciente tiene, pero sobre todo, lo más importante es evitar a aquellos pacientes con factores de riesgo que lleguen a padecer la enfermedad y, por supuesto, los daños que esta conlleva. La recomendación es la prevención. Exacto, la recomendación, además de lo que hemos hablado, la vida sana, dieta mediterránea, actividad física, etcétera, pues es al menos aquellos pacientes que tengan factores de riesgo personales o familiares de hipertensión o alguna de las enfermedades que se asocian con la enfermedad arterial coronaria, como es la diabetes, la obesidad, la alteración de los lípidos, pues es que al menos una vez al año pues acudan al cardiólogo. Se hace todo un control, si todo está bien, pues una vez al año se siguen observando, se siguen valorando. Si hay algún problema específico, pues ya entonces los controles son más seguidos.